Buenos días, les doy la bienvenida al panel de bioenergías de la Convención SEMA 2020, que va a estar animado por Gastón Fenés, el director de Energía Estratégica, y va a contar con la participación del ingeniero Jorge Gilbert, de Verónica Guese, el ingeniero Jorge Pinasco, el ingeniero Federico Reser y el licenciado Patrick Adam. Jorge Gilbert es ingeniero agrónomo de la UBA, máster en mecánica agrícola de la Universidad de La Plata, asesor nivel internacional del INTA, miembro del Scientific Advisory Board de Alemania, copresidente del Comité Biogás Iniciativa Global de Metano, coordinador de los módulos del Proyecto Unión Europea, coordinador científico del Grupo Biorefinerías del MINSIT, autor más de 79 trabajos de investigación y de 218 de divulgación técnica y autor de 7 libros. Verónica Guese es exsecretaria de Estado de la Energía de la provincia de Santa Fe y cofundadora de la Liga Bioenergética de Provincias. Horacio Pinasco es presidente de Tecnored Energía Sociedad Anónima, empresa dedicada a la elaboración de proyectos técnicos y de inversión en infraestructura, y particularmente en el área energética desde hace 30 años. Ha construido diversas obras de generación eléctrica, térmica y plantas de biogás. Es operador de centrales térmicas de generación eléctrica y de centrales de biogás. Es vocal titular de CADER y representante del sector de bioenergías. Patrick Adam es licenciado, máster en Economía de la Universidad de París-Sorbona, gerente general de Desmet Contractors, empresa dedicada a la ingeniería y al desarrollo de proyectos bioenergéticos, y director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz. El ingeniero Federico Gesser es ingeniero industrial egresado de la Universidad Tecnológica, trabaja en Volvo desde 2006 y actualmente se desempeña como responsable de producto a cargo de los desarrollos y proyectos que la marca lleva adelante en cuanto a nuevos productos, testeos y evaluación de resultados en el mercado local. Finalmente, me toca presentarme a mí mismo. Soy licenciado en Química Industrial de la UBA, con sendos posgrados de especialización ambiental en la UCA y en la UCSES, dedicado parte de mi actividad a las tecnologías sustentables e innovadoras para la recuperación de energía a partir de residuos urbanos e industriales. Entre 1998 y 2014 fui profesor titular de la carrera de Ciencias Ambientales de la USAL y soy secretario de la comisión directiva de la SEMA. Dicho esto, damos lugar al inicio del panel bajo la animación de Gastón Fenés. El abordaje ambiental para la bioenergía y las bioenergías y la bioeconomía es el principal objetivo de la SEMA en el escenario del desarrollo de la matriz energética y en el marco del nuevo modelo de producción y consumo. En este escenario de transición hay que tratar los cambios cual y cuantitativos que se creen necesarios para lograr una aceleración en la sustentabilidad umbral mínima que debería tener el nuevo modelo de producción. Dicho de otro modo, las metas de descarbonización progresiva de la matriz energética y la de sustitución de los fósiles. La descarbonización progresiva debe pensarse en porcentajes de incorporación de los biocombustibles líquidos y gaseosos. Se trata de mirar hacia el 2030. No se trata de debatir acerca de un proyecto de ley determinado que es necesario para dar continuidad, ya que la ley 26093 se extingue, aunque no es el centro del debate del día de hoy. Sí se trata de que en esta mirada esté presente, tanto en el ámbito legislativo como en el industrial, la incorporación de los biocombustibles con metas definidas para la década que tenemos por delante. La temática es de objetivos y metas al 2030 en la matriz energética nacional y oportunidades propias de la Argentina en esta materia, así como la oportunidad de adoptar tecnologías europeas que son ambientalmente adecuadas
para generar energía a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, propiciando la energía distribuida con el aporte de biogás y dando adecuada disposición a los desechos orgánicos, tanto urbanos como agroindustriales. En el enfoque de la energía distribuida está también el aprovechar del mejor modo posible las fortalezas propias de cada región del país, haciendo uso de sus cultivos predominantes, sus industrias y agroindustrias, así como dar solución con alto valor agregado a la generación de desechos orgánicos en grandes aglomeraciones urbanas. Esto puede llevarse a cabo de forma sustentable en núcleos poblacionales desde 110.000 habitantes, proveyendo parte de la energía eléctrica que se consume en los hogares, así como una adecuada disposición de los residuos orgánicos. Esto va entonces de la mano de aspectos específicamente relacionados con la recolección de los residuos urbanos y su aplicación a la generación de biogás. Dicho esto, damos apertura al panel que va a animar Gastón Ferez. ¿Qué tal, Wito? Muchísimas gracias por la invitación a SEMA. Es otro año más que nos toca estar juntos analizando las nuevas tecnologías, todo lo que está pasando en el sector de la energía, de la movilidad. Así que agradecido por formar parte otra vez de este interesante evento. A ver, un poco el foco del panel de debate apunta a analizar las distintas tecnologías, cómo se va a enfocar hacia el año 2030. Creo que hay representantes de distintas tecnologías, muchas vinculadas, todo tiene que ver con bioenergías. También Federico de Volvo nos puede dar también otra mirada sobre otras tecnologías, así que hay mucho por analizar. Voy a empezar con Verónica, nos vamos para la provincia de Santa Fe, que trae interesantes novedades. Nos gustaría, Verónica, que cuentes cómo fue esta experiencia que atravesó la provincia de seguir promocionando e impulsando los biocombustibles, utilizando en el transporte público. Y más que nada me parece que lo interesante, Verónica, podría ser que cuentes cómo fue el trabajo que ustedes llevaron adelante desde la organización, desde el lobby bien entendido, es decir, cómo transmitieron la información, cómo fueron llevando adelante la propuesta, la gestión para que se materialice a través de marcos regulatorios la promoción y utilización de biocombustible. ¿Nos podés contar un poco de esa experiencia, que me parece que es un caso de éxito y seguramente alguna otra provincia pueda replicarla? Sí, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, muchas gracias a SEMA por la invitación. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros desde la gestión provincial. La gestión provincial del gobernador Lifchit tenía un objetivo bastante claro, que era tomar los temas de energías renovables desde las posibilidades de la provincia, es decir, no comprar paquetes ya medio llave en mano, como se dice, de lo que usualmente se entiende como desarrollo de energías renovables, y ver dentro de las potencialidades de la provincia, obviamente, todo el tema bioenergético. Por eso nosotros siempre decimos que Santa Fe es una provincia bioenergética. Era uno de los temas más claves. Empezamos a analizar cuáles eran las barreras para aplicar mucho más biocombustibles a la matriz energética, y la principal que surge siempre es el tema técnico. Los mitos, algunos mitos, otros con razón, de que los biocombustibles, no sé, digo en general, que tapan los conductos, que explotan, que en invierno, que la temperatura, que, bueno, un montón de temas que todos ya saben cuando se habla de biocombustibles en general y en especial el biodiesel, que es Santa Fe es la mayor productora de biodiesel de la Argentina. Siempre primero se empiezan a hablar de esas cosas. Así que nos pusimos a trabajar en cómo desmitificar justamente esta situación para tumbar esa primer barrera que veíamos. En ese sentido teníamos una gran ventaja, que en Rosario, la ciudad de Rosario, la municipalidad tenía en ese momento una flota de unos 450 buses funcionando, y a partir de ahí nos propusimos probar un mayor corte, es decir, un B25, un 25% de biodiesel, y probar algunos coches con B100. En ese momento lo intentamos hacer a través de las petroleras, eso no funcionó, la verdad que nos tuvieron a las vueltas, y esto demuestra que
que por ahí la industria tiene que involucrarse de lleno cuando no quiere que sucedan cosas, digamos, aparte de lo que venía sucediendo. Es decir, yo ahora escucho por ahí a las petroleras decir no nos llaman, no nos consultan, y la verdad es que se les propuso ser parte de todo este entramado, y en su momento nos pedían un montón de plata para entrar en el proyecto, teníamos que pagarles a ellos, y la verdad que dijimos no, seguimos adelante solos, con la muy buena voluntad, ya te digo, de la empresa de Rosario. Probar el B25 y el B100 en 450 buses en un momento en el que el precio del biodiesel estaba aproximadamente un 40% más barato que el diésel, generó la inmediata repercusión del proyecto en el resto de las empresas de buses, y al mismo tiempo se dio que hubo una quita de subsidios a nivel nacional para el transporte público, con lo cual había que encontrarle una salida económica al tema del boleto. Ahí el gobernador Lipschitz dijo, bueno, si el biodiesel funciona bien, empezamos a usarlos, emitimos una resolución en la cual era obligatorio para recibir los subsidios provinciales utilizar B100, y a partir de ahí, hasta el día de hoy, los buses siguieron funcionando con biodiesel. Entonces, esa prueba, esa gran prueba técnica, una gran experiencia a nivel mundial, incluso única, nos hizo darnos cuenta de que no solamente había, digamos, la desmistificación técnica tenía que llevarse adelante, sino que hay que un proceso de generar un mercado para el biocombustible, sobre todo para el B100, era posible dentro de la provincia, y así surge hoy la ley a la que se le dio sanción la semana pasada, un proyecto por el cual no solamente entonces en el transporte público, sino ya pensando en el transporte de cargas, en todo lo que son las labores agrícolas y ganaderas, y las flotas cautivas de la provincia van a tener que progresivamente empezar a migrar hacia el biodiesel. Y la única forma, obviamente, la forma más sustentable, es que el Estado intervenga, obviamente, en todo lo que tiene que ver con habilitaciones y regulaciones, herramientas de incentivos, y también todo lo que tiene que ver con uno de los puntos más importantes cuando se habla de biocombustibles, que es la calidad. Así que ese fue más o menos el proceso que seguimos, todo con el apoyo de las cámaras de empresas de productoras de biocombustibles de Santa Fe, y al mismo tiempo que fuimos creando, siendo cofundadores de la Liga Bioenergética de Provincias, para poder discutir estos temas también a nivel nacional y hablar de la nueva ley que tendríamos que tener. Muchas gracias, Verónica. Me abrís el pie para invitarlo a Jorge. Jorge, vos estás en Capital Federal, ¿cierto? Vamos a hacer un poco el panorama de Argentina. ¿Vos estás en Capital? No, bueno, estoy del lado de la provincia, a 40 kilómetros de Capital. Bueno, nos vamos entonces para la provincia de Buenos Aires. Siguiendo un poco el hilo, recién contaba Verónica la experiencia de Santa Fe. Mucho de esto tiene que ver con el rol industrial que tiene y la generación de empleo que genera en las provincias que son productoras. Me gustaría, Jorge, si podrías contar y ver qué proyección tiene el sector desde esta mirada, desde la cadena de valor, del desarrollo de proveedores, de todo lo que se genera a raíz de la producción del biocombustible. Bien, nosotros venimos acompañando a la industria hace más de 10 años con todas las evaluaciones ambientales. Comenzamos con la cadena de transformación de soja, y continuamos con la de etanol, y hoy en día con la integración entre las cadenas de etanol y de biogás. Lo que estamos viendo y lo palpamos en el contacto diario que tenemos con todo este tipo de plantas, es una generación enorme de empleo, y empleo de calidad, de alta remuneración, profesionales que emigraban del interior de las provincias hacia grandes centros urbanos porque no encontraban su espacio y su posibilidad de desarrollo. Hoy en día, con todos estos emprendimientos lo logran tener, y estamos hablando de emprendimientos de todo tamaño, ¿no? Tenemos las grandes plantas industriales, tenemos plantas industriales de tamaño medio, y también nuevas plantas industriales de tamaño más reducido, a nivel de establecimiento agropecuario, a nivel de cooperativa agrícola. Justamente hoy conversábamos con una cooperativa agrícola que pasó por todas estas
etapas, ¿no? Lo que es la industrialización de la materia prima en origen y la generación de valor en origen. Yo siempre hablo de una pirámide, ¿no es cierto?, donde los biocombustibles están en la base de esa pirámide, nos permiten destinar grandes volúmenes excedentarios de biomasa a biocombustibles, pero esa pirámide se completa con una serie de productos de alto valor agregado que completan la canasta y le da sustentabilidad a la transformación de la biomasa, que de eso estamos hablando, ¿no? A través de lo que llamamos la bioeconomía, a través de lo que llamamos la economía circular. Bueno, poco a poco todas estas empresas van logrando escalar en este tipo de productos. Lo tuvimos en el caso de la soja con el biodiesel, la glicerina farmacopea y toda la industria química que se desarrolló a partir de ahí. En el caso de bioetanol lo tenemos con los destilados húmedos y secos, todos los post-tratamientos para obtener alimentos específicos para el desarrollo de animales, todo lo que es la recuperación de dióxido de carbono industrial, para el uso en la industria y también para la industria de bebidas. Vemos esa pirámide hoy no en la teoría, sino en la realidad de muchas empresas y muchos emprendimientos. Gracias, Jorge. Hablando nos vamos a ir ahora para la... Entiendo, Patrick, ¿estás en Buenos Aires o en Córdoba? En Córdoba. Yo estoy en Buenos Aires, sí, sí. En Buenos Aires. Bueno, nos quedamos entonces cerquita. Después vamos a conversar con Federico y después nos vamos a ir de nuevo, ahora sí para Córdoba. Horacio, entiendo que estás en Córdoba, ¿cierto? Bien, bueno, entonces vamos a hacer un viaje. Recién Jorge contaba la importancia de la cadena de valor, todo lo que se va generando a raíz de la producción de biocombustible, y hay un sector que quizás no se encuentra en su mejor momento, que es el de bioetanol. Me abría un poco la puerta Jorge, y de esta manera lo quiero introducir a Patrick, para que nos dé un panorama de cómo se encuentra hoy este sector y cómo se proyecta también hacia 2030, pensando un poco también en la mirada de largo plazo. Es decir, ¿cómo estamos hoy, Patrick, y qué se puede esperar para 2030? Si nos podés dar un panorama, después ya nos vamos a conversar con Federico para una mirada también desde el proveedor de tecnología. Bueno, hoy somos una realidad que nació al amparo de la ley 26093. Hay 24 plantas produciendo etanol distribuidas en todo el país, inversiones por $1.000 millones, y tenemos, en ese sentido podemos decir que fue una ley exitosa que desde que se dejó de cumplir, obviamente ha generado múltiples problemas a la industria, tanto especialmente por la vía del precio, que estamos sufriéndolo día a día y cada vez peor. Pienso que de estas 24 plantas ya hay varias que están suspendidas. Entonces, la coyuntura es muy difícil, pero las perspectivas no dejan de ser excelentes. ¿Por qué? Porque tenemos todo para ser exitosos. Ya lo demostramos, ya somos una realidad, y ser exitosos significaría utilizar más materia prima que tiene disponible la Argentina. La Argentina hoy cosecha 56 millones de toneladas de maíz, y utiliza 1,5 para hacer etanol nada más, y de esas 56 millones de toneladas, solamente el 30% aproximadamente tiene uso local. Lo demás se exporta sin mayor valor agregado. En cambio, acá podemos producir a partir del etanol, como bien decía mi amigo Jorge, burlanda, húmeda y seca, que se integra con la alimentación animal, CO2, que se purifica y va a la industria de bebidas gaseosas, o aceite de maíz, que después se usa para hacer biodiesel. Por lo tanto, es una cadena virtuosa que tiene todo para crecer. Hemos presentado un proyecto de ley, un anteproyecto de ley para que se duplique el corte de etanol en las naftas, lo que le daría... generaría un nuevo boom de inversiones y sobre todo mucha sustentabilidad. No hay que olvidar que el 70%, que hay un ahorro de CO2 de aproximadamente 70%, tanto tomando un promedio de lo que da la caña de azúcar y de lo que da el maíz, y en ese sentido
contribuimos muy fuertemente a que se cumplan con todos los compromisos internacionales, ambientales que ha tomado la Argentina. Las perspectivas están ahí. Falta por ahora voluntad política, pero tenemos todo para ser exitosos. La tecnología, tanto local como extranjera, que se ha utilizado es de punta, y por lo tanto tenemos plantas eficientes que pueden competir mano a mano con el mundo. Tenemos una materia prima espectacular, desarrollada en todo el país, por lo tanto estos proyectos son federales y se extienden a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Y estamos esperando, tenemos la secreta esperanza de que haya una nueva ley que permita aumentar los cortes y que nos permita seguir progresando. Las perspectivas son buenas desde ese punto de vista. Hay que ver si la clase política toma esto como corresponde y le da un cauce racional e inteligente, y por lo menos dejamos de comprar naftas en el exterior, por ejemplo, gastando los pocos dólares que le quedan a Argentina en la importación de naftas. Por lo tanto, soy optimista desde ese punto de vista a nivel perspectiva, y soy un gran preocupado por la coyuntura actual, porque estamos notando que hay mucho sesgo petrolero en este gobierno. Gracias, Patrick. Ahora sí nos vamos para conversar con Federico. Lo dejamos a Horacio después para hablar sobre biometano, que me parece que está también vinculado a otras actividades también, entonces no solo al transporte automotor o en esa índole. Así que me voy un ratito para Buenos Aires. Federico, ¿estás? Correcto, sí, sí. Entonces nos vamos para Buenos Aires otra vez a ver, recién Verónica hablaba de biodiesel, Jorge hablaba de biodiesel, Patrick comentaba las perspectivas del bioetanol. Ustedes como compañía empiezan a pensar o a analizar el escenario a futuro. Eso es por ahí lo interesante también de los fabricantes de tecnologías, que empiezan a trazar un horizonte y decir, bueno, ¿hacia dónde nos vamos a enfocar? ¿Qué tipo de tecnología vamos a impulsar y hacia dónde va el mundo y hacia dónde va a ir la Argentina? La Argentina tiene esta suerte, y a veces pareciera mala suerte, de tener tanta disponibilidad de recursos que no se termina de definir por una o por otra, y a veces termina desaprovechando oportunidades. Esa es la sensación que a veces genera. Entonces, lo que te quiero consultar es de esta multiplicidad de tecnologías que hay, ¿cómo van a ir conviviendo? Recién Verónica hablaba de biodiesel, hablábamos de bioetanol, está la movilidad eléctrica que también empieza a introducirse de a poquito. Es decir, de esta multiplicidad de tecnologías, Federico, ¿hacia dónde va Argentina hacia 2030? Bueno, es muy interesante porque es bastante amplio. Hay que pensar obviamente en aplicaciones, en un abanico de combustibles que todos van buscando la disminución del impacto ambiental, pero sin olvidar que en el transporte de carga y también en el de pasajeros esto tiene que ser rentable y alcanzable, ¿no? Hay que pensar en varios ejes, ¿no? Primero, el costo operativo, el costo de la tecnología, el ciclo de trabajo. No es lo mismo un vehículo urbano, un vehículo de transporte de pasajeros, que un vehículo de carga pesado, donde las soluciones tecnológicas aún tienen bastante desarrollo por delante, la infraestructura necesaria y demás. Y si vamos tratando de ubicarlos en tiempo, bueno, tenemos como en el final del túnel, vemos como la electrificación y el hidrógeno como dos combustibles más que interesantes, pero con limitaciones técnicas hoy también de disponibilidad, de legislación y realmente también con alguna otra problemática para vehículos de carga pesada. Tal vez eso lo vemos un poquito más cerca en lo que es transporte urbano, donde ya estamos presentando y testeando distintas soluciones. Pero en el intermedio, hasta llegar a esa solución que probablemente vaya entrando paulatinamente de acá a 2030 o 2040, la visión es obviamente ir haciendo un mix de combustibles alternativos, de soluciones. Hablaban de biodiesel, hablaban de gas natural o de biogás, que son obviamente opciones para llegar a eso, ¿no? A las cero emisiones, a un transporte que sea sustentable, porque hoy si hablamos de un vehículo eléctrico o de hidrógeno, no sería rentable con los costos de las materias primas actuales. Por lo tanto, también muy interesante las presentaciones que estoy escuchando, porque tienen que ver con eso justamente, ¿no? Con los recursos que tenemos, con la matriz energética, porque muchos equivocadamente hablan de un vehículo de cero emisiones como un vehículo eléctrico, y esto obviamente depende de cómo se genera esa energía. Por lo tanto, la migración hacia combustibles con menos impacto o biocombustibles no solo está en el transporte de carga, sino también en la generación de las energías necesarias para que circulen
y que todo esto obviamente sea rentable. Así que nosotros estamos trabajando en varios proyectos, como les decía, como fin creo que vemos la electrificación, pero a un plazo bastante más largo. Se estima, según varios estudios, que recién para 2030, probablemente en los países más desarrollados tengan cerca de un 50% de las ventas de los vehículos, digamos, medios o leves, y una introducción paulatina en vehículos pesados, pero que todavía tienen que competir en costos, y eso quiero dejarlo claro también porque es interesante la visión desde el usuario, ¿no? Tiene que ser rentable. Recuerden que en Argentina la gran mayoría de los materiales, de los insumos, se transportan en camiones, por lo tanto, esto nos impacta en los costos en nuestra vida diaria de manera muy importante. Gracias, Federico. Después vamos a profundizar y también le vamos a abrir el juego al resto de los panelistas. Me gustaría si en algún momento quieren hacer alguna opinión, porque alguno de sus colegas dijo algo y ustedes tienen algo para aportar, que no esperen también que yo les dé la palabra, sino que me levanten la mano virtual o hagan alguna seña, así también pueden, y lo hacemos en modo de debate. ¿Querés hablar, Patrick, un segundito? Me quedé pensando en la parte eléctrica, ¿no? Que evidentemente está muy fuerte, está tomando fuerza en Europa y demás. Ahora, en un país que tiene materia prima para producir energía de otra manera y que tiene una matriz energética tan dependiente del fósil, generar electricidad fósil para generar una especie de sensación verde usando un auto eléctrico, me parece raro, pero seguramente me van a poder explicar mejor cuáles son las ventajas cuando uno produce electricidad a partir del fósil, entonces usando electricidad. Si bien igual presenta ventajas, me parece que ahí hay una contradicción. Vamos Sí, a seguir. perdón que interrumpa solamente en respuesta a eso. Es totalmente cierto y por eso decía que tiene que ver con la matriz energética de cada país. Probablemente Europa esté más avanzado en ese sentido, pero también la electricidad, la idea es que sea generada de manera mucho más limpia. Hoy tener un vehículo eléctrico acá lo único que hace es correr la contaminación por ahí de los grandes centros urbanos hacia afuera, pero no cambia la suma total, ¿no? Como bien decías. Por lo tanto, sí hay una disminución de ruido, la contaminación sonora, sí hay un corrimiento, digamos, de los grandes centros urbanos, pero no es una solución si no cambiamos la forma que generamos esa energía, que hay formas de generarla de manera muchísimo más limpia. Por eso hablamos de que el plazo es bastante largo y hablamos de Europa primero, que tiene otro nivel de avance en este sentido, ¿no? Vi que Jorge me levantó la mano, no me olvido de Horacio, ahora quiero que nos cuente sobre Yo el le voy a dar biometano. pie a Horacio, le voy a dar pie a Dale. Horacio porque quería comentar justamente que una de las alternativas, si bien a veces lo que aparece en los titulares sería eléctrico, Europa se está moviendo muy fuertemente en unos países en forma muy agresiva al biometano en el transporte por la posibilidad de emisiones negativas, ¿no? No solo reducir emisiones, sino que necesitamos hoy en día en el mundo son tecnologías que nos ayuden a capturar el dióxido de carbono en la atmósfera en lugar de emitir dióxido de carbono en la atmósfera, y considero que el biometano en el transporte es fundamental. Así que te doy pie, Horacio, para que sigas. No nos olvidamos, los últimos serán los mejores, Horacio. Se abrió el debate y bueno, llegó tu turno. Después también le quiero pedir una mirada a Huito, el que está atento ahí escuchando, una especie de balance de lo que se viene comentando. Horacio, respecto al biometano, que se viene trabajando en una normativa, no sé cuánto se puede contar de eso, pero sería bueno que cuentes desde tu mirada qué potencial tiene y qué uso se le puede dar, porque te dejaba un poco para el cierre o para el final porque lo veía con distintos fines al biometano. Entonces me parecía que convenía a profundizar un poquito sobre el cierre. ¿En qué usos va a tener el biometano? ¿Qué se está trabajando? Agarro el hilo de la conversación de lo que venía. Muy interesante, Federico, plantear el tema de lo que es matriz, ¿no? Matriz energética. Argentina tiene una matriz energética básicamente gasífera. Debe ser uno de los países con mayor inserción de la utilización del gas natural dentro de su matriz energética, ¿tá? Es decir, toda la generación de energía eléctrica en Argentina térmica es a partir de básicamente gas natural. Con lo cual, esto nos posiciona en que la producción del biometano, que no es más que otra cosa que es biogás, que es metano purificado, es el metano obtenido a partir de recursos renovables,
¿tá? El gas natural es metano también, entonces estamos hablando del mismo producto, de la misma molécula. Entonces, es muy importante entender que nuestra matriz energética como país, como Argentina, está basada sobre el gas. ¿Tá? Entonces, todos los usos que hoy se le dan al gas natural son sustituibles por biometano. Entonces, a partir de este concepto es que nosotros estamos planteando CADER, la Cámara Argentina de Energías Renovables, que tiene realmente un desarrollo muy importante en lo que es biogás de los últimos tiempos. Se han invertido más de 200 millones de dólares en plantas de biogás con los programas Renovar, o sea, tecnologías totalmente comprobadas, totalmente demostradas, y con los conceptos tecnológicos de la purificación del biogás, el almacenamiento, la compresión y el transporte con tecnologías argentinas. Argentina tiene una empresa que se llama Galileo que tiene tecnologías criogénicas y tecnologías de compresión modulares totalmente aplicables a pequeñas plantas de biogás para transformar este biogás en biometano y este biometano incorporarlo al sistema argentino. ¿Cómo? O bien a través de la incorporación en gasoductos, o sea, inyección dentro de gasoductos para que una participación, tal como ocurre con el etanol, como el biodiesel, una participación del gas natural utilizado en la Argentina sea utilizado a partir de biometano. Con esto, como decía Jorge, no solamente estamos yendo a reducción de la huella de carbono, sino que estamos yendo a emisiones negativas, porque el biometano captura emisiones. Con lo cual podríamos llegar a producir un efecto dentro del consumo del gas natural que modifique la cantidad de emisiones que hoy está produciendo en la utilización del gas natural. Podríamos tomar el biogás que se produce en las plantas de biogás, limpiarlo y comprimirlo, por ejemplo, y entregarlo directamente a poblaciones que hoy no tienen recursos de gas natural en sus poblaciones. Trabajo que se está llevando adelante con algunas provincias en Argentina. Podríamos comprimir, producir la licuefacción criogénica en la planta de biogás, producto de que existen los equipos modulares para hacerlo. Esta licuefacción criogénica del biometano, transportarla y ponerla disponible para la utilización en vehículos. Es decir, podríamos utilizar, como decía Federico, el gas natural. Hoy hay en Argentina camiones funcionando a gas natural. Yo personalmente opero una flota de camiones a gas natural con tecnología criogénica. Esto mismo se puede hacer con el biometano. Es decir que efectivamente la ley de biometano que vos mencionabas, Gastón, sería una herramienta para que todo las provincias productoras de biomasa pudieran transformar esa biomasa en biogás, en biometano, y este biometano darle los distintos usos de acuerdo a cómo esté ubicada la provincia, de acuerdo a cómo esté ubicada la planta, de acuerdo al tamaño de esta planta. Por supuesto que hay utilizaciones locales mucho más sencillas y mucho más domésticas que también pueden llevarse adelante. Pero apuntemos a una gran producción. Y cierro con esto. La ley de biometano lo que propone es sustituir la importación que Argentina está haciendo de gas natural de Bolivia. O sea, estamos sustituyendo importaciones. Segundo punto, con aproximadamente 600 plantas que se podrían construir en Argentina en los próximos 10 años, estaríamos sustituyendo la importación de gas de Bolivia, pero estaríamos generando una cantidad muy importante de empleos en la Argentina. Esto es lo importante. Y estaríamos transformando a provincias que no son productoras de combustible en provincias productoras de su propio combustible. Con lo cual, esa provincia, en lugar de estar trayendo recursos desde otro lado, que en este caso sería Bolivia, y transfiriendo recursos a Bolivia, estaría generando recursos propios dentro de su propia provincia, con todos los impactos indirectos que esto genera al punto de la generación del combustible. Con lo cual, cualquier biocombustible genera estos impactos, tanto el etanol, el biodiesel o el biometano, genera estos impactos dentro de la provincia, genera la producción de un combustible dentro de las provincias mediterráneas, que son las provincias que generan la biomasa, y en Argentina tenemos condiciones que son absolutamente importantes desde el punto de vista de producción de biomasa. Gracias, Horacio. Ahora dame un segundito, Jorge, que lo introduzco a Huito, así no nos sigue esperando. Después voy con Jorge, volvemos para Santa Fe
y hacemos una rondita más virtual. Witold, de todo lo que se viene comentando, ¿algo para comentar? Sí, y yo querría regresar al punto en el que dejé, digamos, mi presentación, que era la mención del aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, que es un tema que tiene una doble implicancia, ¿no? La posibilidad de producir biometano y dar adecuada disposición a la FORSU, la fracción orgánica de los residuos urbanos, con lo cual estamos desde el punto de vista ambiental apuntando, digamos, a dos beneficios, digamos, o dos impactos positivos. Y yo había mencionado en mi introducción que, digamos, esto sería sustentable, digamos, económicamente y desde el punto de vista técnico, para poblaciones a partir de 110.000 habitantes. Estos tienen una razón, que es que, digamos, aproximadamente con una concentración urbana de esa cantidad de habitantes produce 20.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, ¿no? Y entonces esto permite generar 3.300 megawatt hora por año, lo cual implica una potencia instalada pequeña, pero digamos también esa población es pequeña, de 0,4 megavatios. Ahora, si pensamos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos eso, la posibilidad de aplicarlo, y hemos hecho un estudio preliminar sobre eso, a partir de la fracción orgánica que sale de la planta de MBT, que son 500 toneladas diarias de FORSU, y eso equivale a 180.000 toneladas por año, con lo cual se podrían tener funcionando 3 reactores de 60.000 toneladas año cada uno, y con una potencia instalada de cada reactor de casi 2 megavatios, con lo cual estaríamos en posibilidad de estar suministrando energía eléctrica y energía térmica a, digamos, parte de la población. Simplemente como un dato para digamos, enfatizar esta potencialidad que tiene la FORSU, el rendimiento del sustrato FORSU es de 226 metros cúbicos de biogás por tonelada de sólidos volátiles que contienen los residuos orgánicos. Y volviendo, digamos, a la generación de metano, a partir de esas 180.000 toneladas año, estaríamos en 7.900.000 metros cúbicos de biometano por año. Con lo cual, digamos, estoy dando estas cifras un poco, digamos así, después esto se puede remitir a los que estén interesados, pero para enfatizar esta ventaja y esta potencialidad que tiene todo esto del biometano a partir de una materia prima, llamemos así, que son los desechos urbanos. Así que con esto quiero, digamos, simplemente resumir y añadir a lo que ya se ha venido diciendo, fundamentalmente en el aspecto del biometano, la potencialidad que tenemos en la Argentina. Gracias, Witold. Jorge quería hacer un comentario, después fue ya para Santa Fe, Berota, no me olvido de ustedes, son muchos y me cuesta darle también equilibrio en las palabras, pero no me olvido del resto. Vamos con Jorge y seguimos. No, quería rescatar algunos conceptos que vertió Horacio, que a veces uno cuando los pasa por alto. ¿Qué entendemos por emisiones negativas, no es cierto? Las emisiones negativas se logran capturando dióxido de carbono y fundamentalmente usando al suelo como sumidero de ese carbono. ¿Y cómo se logra esto en estas plantas? Bueno, uno de los productos de las plantas de biodigestión son los digeridos que se incorporan como biofertilizantes a los suelos, más todo un desarrollo integral de cultivo de cobertura, etcétera, que ya está en implementación, lo cual logramos que el tenor de materia orgánica de los suelos aumente. Y el otro concepto importante que a veces
uno acá está hablando de diferentes tecnologías y al que escucha dice, bueno, estarán enfrentadas las tecnologías, todo lo contrario, o sea, todas las tecnologías son perfectamente complementarias. En estos momentos estamos haciendo un estudio sobre una de las plantas, no es la única en Argentina, que está integrando la producción de etanol a partir, como decía Patrick, de almidón de maíz, con la generación de biogás a partir de los destilados finos que salen de la planta de etanol y se vuelcan en la planta de biogás. Esto está ocurriendo en grandes plantas industriales y también está ocurriendo a campo, donde integramos estas dos producciones junto a la producción animal, haciendo realidad lo que siempre pregonamos de la economía circular. Esto no es algo de teoría europea o de otro país, sino es algo que está ocurriendo acá, tanto a nivel industrial como a nivel de productor agropecuario en distintas provincias de la Argentina. Así que eso quería enfatizar. Gracias, Jorge. Ahora sí, volvemos para conversar con Verónica, pero esta va a ser una pregunta abierta y también creo que va a generar debate. Estamos hablando hacia dónde va la bioenergía, la energía, la movilidad hacia el año 2030, el transporte. En Argentina, como decía en la introducción, a veces no termino de entender si es positivo o es negativo esto de tener tantas disponibilidades de recursos, porque también genera muchas tensiones internas, ¿no? Entre sectores, entre intereses, grupos empresarios que juegan en esto y tienen mucha incidencia sobre el poder político. Y la cuestión de Vaca Muerta aparece como por un lado una gran oportunidad de desarrollo, por otro lado también es un tema respecto al medio ambiente, porque se va a avanzar en un plan de la generación de hidrocarburos que no entendemos bien qué impacto va a tener y a futuro y cómo va a impactar esto también en la exportación de productos, en todo lo que se está regulando respecto a la reducción de emisiones, el Acuerdo de París, etcétera, etcétera. A veces pienso que es una oportunidad de desarrollo, a veces pienso que es un problema. Eso es lo que me pasa a mí, todavía no lo termino de entender. Ustedes son los expertos, me gustaría que puedan analizar cómo juega. Me voy con Vero y respecto del biodiesel, por ejemplo, traigo un caso. En un momento el biodiesel se pensaba siempre con un discurso de complemento, ¿no? Es decir, un corte que se agrega al litro de nafta, de diésel, etc. Bioetanol, biodiesel. Ahora bien, ya empezamos a pensar en soluciones que son B100, es decir, que ya empiezan a entrar en conflicto directo con el hidrocarburo. Un litro 100% de biodiesel significa 100% menos de utilización de hidrocarburo. ¿Cómo va a jugar Vaca Muerta y cómo van a jugar los distintos intereses en esta transición? ¿Cómo se va a ordenar este juego de intereses entre distintos sectores? Me parece que es una pregunta abierta, pero le toca la más difícil a Vero, pero ya tiene el cuero curtido para empezar y después seguimos con la ronda. Bueno, Gastón, mira, sí, es una pregunta muy interesante porque justo yo estaba escuchando todo y la gente que nos ve debe decir, bueno, pero si está todo tan genial, ¿por qué no explota? ¿Por qué no es esto impresionante? Bueno, yo creo que una de las cuestiones es la que vos tocás, que es esta tensión entre distintos recursos que tiene el país como para poder avanzar. Yo creo que primero el biodiesel reemplaza importación de gasoil. Nosotros no tenemos en Vaca Muerta gasoil dando vueltas ahí por el aire, lo cazamos y lo traemos para acá. Eso no sucede. Entonces, desde el punto de vista del biodiesel, y sé que después van a contestar cada uno sobre su tema, en todos los temas nosotros lo que hacemos con los biocombustibles es compensar cosas que hoy Argentina está comprando, que están saliendo dólares del país para comprar. Obviamente la tensión con las petroleras, digamos, en este caso para los biocombustibles y en especial para el biodiesel, es justamente que uno está dejando le saca una parte del negocio al reemplazar un gasoil que ellos de otra forma importan. ¿Qué pasa? Por otro lado, tampoco hay una capacidad refinadora en Argentina como para enfrentar un aumento de la demanda de combustibles en el futuro, con lo cual uno lo que ve es que las tensiones que se van dando son en general, y creo que cada vez va a ser más así, con quién se queda con el negocio. O sea, qué actor económico va a ser el que de ahora en adelante maneje estos recursos energéticos. Y una de las posiciones que, digamos, tenemos fuertemente desde la provincia
Santa Fe es que los recursos energéticos no deben estar manejados por oligopolios o monopolios, y que en general es mucho mejor para la población que haya una diversidad de proveedores de energía, así como de fuentes de energía, de proveedores de energía, que nadie monopolice recursos. Eso en general termina haciendo el sistema más resiliente y económicamente más eficiente por una diversidad de cosas que no siempre tienen que ver con el precio. Entonces, para mí es importante que descartemos esa visión o podamos ver un poco más allá de eso de la visión del precio como único vector, porque en realidad también a todo lo que tiene que ver con el petróleo lo venimos subsidiando, con los fósiles lo venimos subsidiando desde hace más de 80 años, desde que existe, por ejemplo, YPF. Nosotros los argentinos venimos invirtiendo en esa industria y el mundo viene invirtiendo en esa industria. Así que los biocombustibles no son una industria subsidiada abiertamente, sí se fomenta para que justamente políticamente como una estrategia para que justamente tengamos más proveedores de la energía, y eso creo que en los próximos meses, cuando vayamos discutiendo una nueva ley, tiene que estar presente esto de descentralizar a los actores para que no haya monopolios energéticos, porque también cuando hay monopolios energéticos hay monopolios tecnológicos. Y en ese sentido también, cuando hablamos de tecnologías, tenemos que pensar quiénes son los que nos quieren vender determinadas soluciones. Obviamente, en general, vienen atadas de la mano la energía de las tecnologías y son siempre los mismos actores. Así que, por ese lado, creo que no hay una competencia con vaca muerta de los biocombustibles. El tema de los biocombustibles está con, digamos, la discusión con los petroleros, más bien. Gracias, Vero. Voy a corromper el orden. Es decir, teníamos un esquema, pero me gustaría que sea más debate. Quien quiera seguir, ahí va, dale, Patrick, adelante. Para complementar a Vero, a Verónica, acá el tema es vaca viva y vaca muerta. Todavía hay espacio para vaca muerta porque la matriz energética muy dependiente del fósil, no se puede reemplazar de la noche a la mañana. Dicho esto, es verdad que inquieta el sector petrolero que haya competencia, que haya otras ofertas de energías y que además sean renovables y que además generen empatía con el ambiente y con la población. Yo creo que pasa por ahí. Ahora, fíjate que en el tema de etanol estamos hablando de un aumento del corte al que podría ser el 25%, llevarlo a nivel de Brasil, de Paraguay y de Bolivia, por ejemplo. No es tampoco una revolución. Y sí podría haber un mercado libre donde compitan el gas combustible con el bioetanol y con las naftas. Y bueno, ahí creo que se beneficiaría mucho el consumidor porque es un mercado que va a ser mucho más competitivo, con distintos actores participando, y creo que va a redundar en un mejor combustible, más sustentable y con mejor precio. Básicamente es esa la pelea. Es verdad que, como decía Verónica, todavía creo que la industria petrolera tiene reflejos de su antiguo esplendor y trata de frenar como puede el avance de cualquier otra energía que no sea la que producen ellos. Gracias, Patrick. Yo quisiera agregar, dale, en este momento, para digamos, mostrar una oportunidad que hay, que digamos, no hay una dialéctica posible, digamos, con el tema de vaca muerta, sino que hay que mirar un poco la cuestión de la oportunidad que presenta la posibilidad de exportar en el momento, digamos, de los biocombustibles a nivel local, la producción que podría quedar disponible podría ser exportable. Y han instalado varios puertos desgasificadores similares a los que tenemos en Bahía Blanca, con la intención de recibir gas de los países exportadores. Entonces, revertir esta situación y a partir de la producción mayor, digamos, de biocombustibles, de biogás en particular a lo que me estoy refiriendo, da la oportunidad para poder exportar. Y entonces hay que mirar a todos los combustibles fósiles de la producción argentina como
combustibles de transición. Con esto lo que quiero remarcar es que digamos, la competencia, entre comillas, no tiene que darse en el marco del mercado local estrictamente. Lo que llegaría a ser, digamos, en un futuro, un excedente de producción es un excedente exportable, con lo cual se daría vuelta la balanza comercial, ¿no? en este rubro en particular. Gracias, Huito. Jorge, ¿querés hacer un No, comentario? quería hacer un comentario que hay también distintas estrategias, tanto comerciales como políticas de mediano y largo plazo de las petroleras a nivel mundial. En esto, lo que va de este año, hemos leído varias noticias de petroleras muy grandes a nivel internacional que están reconvirtiendo destilerías fósiles a destilerías que van a comenzar a utilizar productos bio, por lo tanto también están interesadas en introducirse en este mercado porque ven, o sea, vamos a dejar de usar el petróleo mucho antes de que se acabe. Eso lo sabemos todos, bajo un abanico muy grande de tecnologías, así que eso también lo estamos viendo. Y apunto también a la palabra que pasó Patrick recién, ¿no? De la vaca viva y la vaca muerta. ¿Por qué esta contraposición tan fuerte de términos? ¿A qué llamamos vaca viva? ¿No? Justamente volvemos a tu primera pregunta, ¿no? ¿Qué significa una vaca viva? Significa mano de obra distribuida, incremento de ingresos, lo que apuntaba Horacio sobre mejores balances provinciales, menor dependencia de las provincias de decisiones centrales, ¿no? Y esa dependencia económica crónica, a pesar de que tienen sus propios recursos para tener un panorama totalmente distinto. De todo esto estamos hablando, y no solamente de un mero reemplazo de un combustible por otro. Gracias, Jorge. Horacio, Federico, ¿algún comentario para hacer? Cortito ahí, Bueno, no voy a Horacio. redundar sobre lo que se planteó porque coincido 100%. El hecho de la federalización de la producción del combustible central, el hecho de la descentralización de esta producción. Imaginémonos que a partir del biocombustible ya no dependemos de un recurso que está bajo la tierra y que tenemos que sacarlo de un lugar determinado, sino que lo producimos donde efectivamente se produce la biomasa, que es prácticamente en todo el país, en toda Argentina. Como último, este mensaje es un mensaje que apunta directamente a los gobernadores y a las autoridades provinciales. Es decir, cada provincia tiene que mirar dentro de su provincia cuál es la conveniencia desde el punto de vista de la producción de su combustible. Probablemente para la industria petrolera el eje es sacarlo de vaca muerta y llevarlo hacia todo el país. Para una provincia determinada del interior del país, todo eso implica importación de recursos. Mientras que si lo produzco dentro de la provincia, lo que hago es agregar valor agregado en origen. Esto el INTA lo viene machacando a fuego desde hace 20 años. Entonces, cuando Patrick al principio decía, exportamos semilla, plantamos el 70% de nuestra semilla sin industrializarla, ni siquiera transformarla en carne, estamos cometiendo el peor pecado de la Argentina. Digamos, Argentina, el valor de su tonelada exportada de Argentina no llega a $400, mientras que el valor de la tonelada importada de Argentina supera los $2.000. Entonces, esto es lo que nos convierte en un país subdesarrollado. Tenemos que cambiar este criterio, y este criterio se cambia desde la provincia, desde el interior del país, descentralizando los recursos y generando a partir de los recursos propios, primarios, recursos industrializados con valor agregado. Entonces, esto es lo que los gobernadores del interior del país tienen que defender. Ahí es donde estaríamos apuntando. Gracias, Horacio. Queda también el comentario de Federico. Sí, estaba escuchando la verdad muy atento y creo que todos tienen algún punto en común, ¿no? Ir hacia un combustible más limpio, aprovechar recursos existentes. Algún ejemplo mínimo también de combustibles que no mencionamos, pero que son muy, muy parecidos, por ejemplo en Europa y en países nórdicos, también en esta carrera por ir sustituyendo el diésel en transporte pesado, existe algo muy parecido a lo que hablamos del biodiesel, ¿no? El HBO.
el hidrobiodiesel, que de algún modo hablábamos de esa competencia de las petroleras, ¿no?, versus los productores, y en ese caso es un mix de ambos, ¿no?, porque el productor vende a la petrolera y hay un proceso distinto en el refinamiento, pero básicamente es un biocombustible. Y también el DME, el éter dimetílico, que parte también de biomasa o biogás, y es un combustible que se comporta bastante parecido al diésel en lo que es tecnología, ¿no? Mientras vamos a una transición de tecnología en los vehículos que va a implicar, obviamente, infraestructura, costos que hoy, con los volúmenes que existen, no son alcanzables en el corto plazo. Por lo tanto, creo que cada una de las posturas y de las exposiciones de ustedes tienen una lógica y una posible aplicación a corto plazo, ¿no? Gastón, Sí. quería hacer un chiquito comentario sobre un tema que no tratamos, que es el origen de la tecnología, ¿no es cierto? Y el componente de importación que tiene tanta tecnología, que Federico lo apuntaba recién. ¿No? Estamos hablando de tecnologías en general, tanto de biodiesel, de bioetanol, como de biogás, que son casi 80, 90% nacional. O sea, no tenemos que importar un paquete cerrado de afuera para generarlo. Lo tenemos acá, tenemos nuestros ingenieros con enorme experiencia en plantas a distintas escala, de última generación, que ya está acá. O sea, tenemos nuestros profesionales formados, nuestras empresas nacionales con su capacidad de desarrollo. O sea, no tenemos que ir a buscar afuera y traer una celda de hidrógeno o una cosa rara de afuera como un paquete y seguir gastando dólares que no tenemos importando de afuera. Gracias, Jorge. Vero, quería hacer un comentario. Después, si alguno quiere más, también me pide la palabra y ya vamos llegando al final, se nos va quedando sin tiempo este lindo encuentro. No, yo quería recalcar la cuestión de las petroleras que comentaba Jorge, que hay muchas petroleras que están en el mundo introduciéndose en los negocios de energías renovables, especialmente en el de biocombustibles. El HBO que nombraba Federico es casi un invento de los finlandeses a partir del lignocelulósico, que es uno de los recursos que más tienen. Pero digamos que en el mundo, en general, las petroleras tienen un papel dentro del mercado que no pasa de un porcentaje de entre un 28 y un 30%. Nosotros en Argentina tenemos una particularidad con YPF controlando más del 65% del mercado, que nos hace bastante diferente justamente este tema de las tensiones que hablábamos. Así que eso porque está muy bueno ver los casos que en el exterior de las petroleras dedicándose a los biocombustibles, pero son petroleras que compiten en un mercado. En Argentina hoy la realidad es que no hay un mercado libre, por eso el caso argentino es bastante diferente, tanto en la disponibilidad de recursos, que nos hace muy especiales, de recursos naturales, como en cómo se ha formado el mercado energético argentino. Así que eso lo quería marcar porque realmente sería muy bueno que podamos avanzar digamos, en modificar refinerías en biorefinerías, pero también tenemos que hablar y sentarnos en algún otro momento a charlar y en una discusión que Argentina no dio, que es el papel de un oligopolio, casi monopolio que tenemos supuestamente estatal, que tampoco es estatal. Gracias, Vero. Sí, va más lejos, perdón. Dale. Va más lejos porque hay una transferencia de recursos de un sector al otro. Contrariamente a lo que sucede en el mundo, acá va del sector renovable al sector contaminante. Es alucinante lo que está pasando. Nosotros en este momento estamos en quebranto y nuestros amigos de YPF ganan por cada litro de etanol que venden. Es una situación bastante particular. Bueno, si nadie más tiene comentarios, ahora sí le damos el cierre final a Huitol. Bueno, quiero agradecer a todos los que han participado en el día de hoy con sus aportes y que realmente se ha dado lugar a un interesante intercambio de visiones, un interesante debate, que no debe quedar solamente aquí, porque esto nos da pie para seguir adelante, para continuar con esta prédica en favor de la bioenergía y de la bioeconomía, y la SEMA estará siempre abierta para ser receptora de estos aportes y dándoles digamos, el espacio y la visibilidad que todo esto requiere. De modo que agradecer a cada uno de ustedes que hayan
participado en el día de hoy. Gracias a vos, Gastón, animar esta reunión que siempre con tu capacidad y profesionalismo nos aportás muchísimo, y que esto no sea más que digamos, un encuentro que nos promete volver a reunirnos próximamente. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la SEMA por la invitación. Muchas gracias. Adiós. Gracias.